Shabbat Shalom familia, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo. Esta semana nos corresponde cubrir la porción que se llama Beshalach, que significa al expulsar, que va de Éxodo capítulo 13, verso 17 al capítulo 17, verso 16. Y recuerden familia que a partir de este momento continuamos estudiando los mandamientos en la porción. Vamos a enfocarnos, si hay mandamientos en la porción, nos vamos a enfocar en ello. Y justamente en esta porción hay un mandamiento que es bastante interesante y que hay mucho por aprender de este mandamiento. Pero quiero hacer una aclaración, familia, aprovechar de que hay muchos que se están uniendo por primera vez, nos están acompañando en estas enseñanzas cada Shabbat, cada día de reposo, cada vez que transmitimos una enseñanza por el canal de YouTube, que agradezco a aquellos que se han suscrito, que le dan like, que comparten. Todo eso nos ayuda, familia, a continuar adelante. Pero quiero hacer una aclaración y también una invitación a la nueva audiencia. Aquellos que por primera vez nos están viendo, aquellos que por primera vez se están acercando a este mundo de la Torá, a obedecer los mandamientos del Eterno, que están haciendo la transición y nos están viendo. Quiero invitarte a que estudies junto con nosotros los mandamientos. Y la gran pregunta que cuando uno es nuevo se hace: ¿por qué tengo que estudiar los mandamientos? Miren, esto es bien importante, familia, porque el Eterno nos ha dado en su escritura las herramientas para traer sanidad interior. Es algo que lo hemos estado desarrollando aquí en el canal. En el ciclo pasado comenzamos una serie de estudios que se llama Restaura el Alma. En esa serie de estudios estamos en ese proceso de restaurar nuestra alma a través de los mandamientos del Eterno, de la observancia, de tratar de entenderlos, de traer podemos decir, una interpretación o un entendimiento a Torah primera persona, cómo yo puedo ponerlos por obra, y cuando yo puedo ponerlos por obra, qué es lo que generan en mí. Y obviamente nos enseña a que tenemos que darle atención, darle mantenimiento, así como le damos al auto, a un carro, a un auto, periódicamente un mantenimiento, limpiezas de filtros, cambios de distribución, o sea, algunos aspectos de mantenimiento de un vehículo. Así como cuidamos esas cosas físicas, así también tenemos que cuidar nuestra alma, o como cuidamos nuestro cuerpo, que vamos al gimnasio, que nos alimentamos correctamente, que cuidamos nos cuidamos en lo que comemos, cómo nos vestimos. Bueno, esa misma atención hay que darle a nuestra alma, y los mandamientos son ese alimento que van a hacer que nuestra alma cobre fuerza, se restaure y que podamos tener un ser interior sano, familia. Obviamente que ustedes se preguntarán: ok, hermano, ¿de dónde viene eso? ¿O de dónde viene esa interpretación, ese entendimiento? ¿Por qué tenemos que estudiar el mandamiento? Mira, te voy a invitar, y los voy a invitar a todos. Obviamente, los que ya venimos estudiando hace un tiempo juntos, ya lo sabemos, y es bueno que lo refresquemos, el por qué estudiamos los mandamientos. Y si eres nuevo, te invito a que estudies junto con nosotros, que sigamos aprendiendo juntos. Y gracias por darme la oportunidad, por darnos también a todos la oportunidad de seguir aprendiendo juntos, ¿ok? Así que vamos a la evidencia bíblica de por qué es importante estudiar los mandamientos para nosotros. Y entendiendo esto de sanidad interior, familia, vamos a la Biblia. Quiero invitarte a ir al Salmo 19. Y en el Salmo 19 vamos a ir a los versos 7 al 11. Miren lo que dice. Salmo 19, del Salmo 7 al 11. Dice: la ley de Adonai, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En otras versiones dice que restaura el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio a los sencillos. Los mandamientos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Adonai es puro y que alumbra los ojos. El temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad y todos justos. Deseables son como el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que lo que destila el panal. Tu siervo, y eso es para nosotros, familia, es además amonestados con ellos. En guardarlos hay un gran galardón, familia. ¡Wow! Miren qué interesante. Por eso es importante que estudiemos los mandamientos. Por eso es que necesitamos estudiar los mandamientos, familia. Porque tenemos ahí la herramienta, como dice aquí, de restaurar nuestra alma, de convertir nuestra alma, de que se alegre nuestro corazón, no importando cuál sea la circunstancia,
Cuando nosotros nos enfocamos en el Eterno y tenemos nuestra confianza en Él y ponemos por obra sus mandamientos, nuestra vida va a ser transformada. Quizás la situación a nuestro alrededor sea la misma, pero sí somos transformados nosotros y cómo enfrentamos esas adversidades. Y por eso quiero invitarte a que estudiemos los mandamientos mientras sea posible, mientras haya mandamiento en las porciones, nos vamos a estar enfocando en eso. Y obviamente no en todos los mandamientos, porque algunos ya lo hemos cubierto el ciclo pasado, así que te invito, si eres nuevo o si hace un tiempo que estudias con nosotros, para repasar, que veas los estudios de Restaura el Alma para analizar y poder rever estos mandamientos y en este ciclo nos acompañes a seguir aprendiendo aún más. Hecha esta aclaración, hecha este comentario, esta introducción del por qué vamos a estudiar los mandamientos, ahora sí vamos a entrar al mandamiento que se encuentra en esta porción, que se encuentra en Éxodo capítulo 16, verso 29. Es un mandamiento bien interesante que está relacionado con el día de reposo, con el Shabbat. Así que vamos a la Biblia. Recuerden, familia, tener su Biblia en mano. Por más que nosotros compartamos la Biblia en pantalla, no quiere decir que ustedes no tengan su Biblia en la mano, familia. Yo los invito a que la tengan, que no perdamos esa costumbre de leer la escritura en papel, familia. ¿Por qué? Porque yo puedo equivocarme. Entonces, de esa forma ustedes van a estar atentos y recuerden, familia, no me crean nada de lo que les digo, valídenlo todo. Lo aprendí de mi maestro Rico Cortés y la verdad que eso ha hecho de que mi fe esté más firme, familia, porque yo sé lo que en que creo, como creo y tengo formas de validarlo. Entonces, familia, yo los invito a eso, a que no me crean, validen todo y por eso tengan la Biblia en mano, porque no vaya a ser que yo les cambie una palabrita y cambie el sentido, familia, de lo que estamos estudiando. Así que yo los invito a que tengan esa Biblia en su mano, que estudiemos juntos y no perdamos esa costumbre. Hecha esta aclaración, vamos al mandamiento. Ahora sí, vamos a ir al mandamiento, que como les decía es Éxodo capítulo 16, vamos a ir a Éxodo capítulo 16, verso 29, y miren lo que dice. Mirad que Adonai os dio el día de reposo. ¿Quién nos da el día de reposo? Y esto tengamos en mente, familia, porque miren qué interesante. ¿Quién nos da el día de reposo? ¿Quién nos da el Shabbat? Es Adonai. No es el hombre, sino que es Adonai. Mirad que Adonai os dio el día de reposo, el día de Shabbat. Miren, aquí dice día de reposo. Si ustedes ven un asterisco en su Biblia, busquen en la parte de abajo, en el pie de página, ese asterisco y van a ver que dice Shabbat. Lo mismo lo va a decir cuando se habla en el Nuevo Testamento del día de reposo. Si ustedes ven, dice Shabbat y no domingo, familia. Entonces, esto es lo que dice la Biblia. ¿Y quién nos da el día de reposo, el día de sábado, el día de Shabbat? Nos los dio Adonai, Jehová, ¿ok? Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. O sea, el pueblo descansó el séptimo día. Miren qué interesante. Justamente este es el mandamiento. En sí el mandamiento es estése pues cada uno en su lugar. Es decir, que en el día de Shabbat, de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, nos dice que cada uno esté en su lugar y que el pueblo tiene que reposar, tiene que descansar, ¿ok? Vamos a leer el mandamiento, familia, vamos a leer el mandamiento. Obviamente, familia, nosotros vamos a usar este recurso que se llama el Targuyat Mitzvot, que es un recurso en el cual está la lista de los mandamientos que el Eterno nos da en la palabra, en su palabra, y que cada uno de los mandamientos tiene, en este caso, su interpretación legal. Estas interpretaciones son basadas de acuerdo al contexto legal bíblico. Y eso es algo que lo vamos a validar enseguida, familia. Pero tengan esto en mente, o sea, vamos a usar este listado como una guía y vamos a estar usando también la interpretación. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cómo se aplica o qué fue de alguna forma la parte legal del mandamiento que fue dada por los jueces de Israel, por los sabios de Israel, para que hoy nosotros podamos entenderlo y poderlo traer a primera persona en este mundo moderno en el que vivimos. Así que vamos a leer el mandamiento, familia. Vamos a estar leyendo el mandamiento, que es el mandamiento 24, que dice
es básicamente el verso 29, la parte que dice que nadie salga de su lugar en el séptimo día. La esencia del mandamiento, familia: tenemos prohibido caminar en Shabbat más allá de ciertos perímetros o límites. Es decir, que en el día de reposo tenemos una serie de restricciones, podríamos decirlo, que nos permite caminar hasta ciertas distancias. Las leyes del mandamiento: de acuerdo con la ley de la Torá, está prohibido caminar más de 12.000, que es una unidad de medida que se usaba en el primer siglo, que traducido a una unidad de medida bíblica son 24.000 codos, más allá de la casa más lejana de la ciudad. Los sabios, dice, sin embargo, como medida de precaución, prohibieron caminar más de 1.000, que serían equivalentes a 2.000 codos, aproximadamente a unidad de medida métrica serían 1,15 kilómetros, equivalente a una cuadra y podemos decir a 11 cuadras y media. A 11 cuadras y media. Estamos hablando de que la prohibición, o sea, más que la prohibición, la restricción de movernos en Shabbat nos permite que, miren, la Biblia dice, o sea, más que nada, la Torá, la ley de la Torá, los mandamientos, dice, la interpretación primordial del mandamiento es que se puede caminar 24.000 codos más allá de la casa más lejana de la ciudad. Pero los sabios, sin embargo, y tengan en mente este vocabulario, familia, sin embargo, dice, como medio de preocupación, o sea, hay una preocupación por los sabios, y esto es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿A qué se refiere esto? Dice que nos dan una prohibición de caminar no 24, sino que nos limitan a 1.000 o 2.000 codos, que son aproximadamente 1,15 kilómetros, que es equivalente a 11 cuadras y media, aproximadamente, ¿ok? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en mente. O sea, esto es parte del mandamiento. Esto es una restricción de Shabbat, ¿bien? El mismo límite se aplica a alguien que está destinado fuera de la ciudad al comienzo del Shabbat. Esto quiere decir que este mandamiento es no solamente dentro de la tierra de Israel, sino que también se tiene que observar fuera de la tierra de Israel. Tienen prohibido ir en cualquier dirección más allá del 1,15 kilómetros de ubicación original. Sí, incluso sus 4 amos inmediatos, aproximadamente 6 pies. Es una aclaración que hay un perímetro en que uno puede moverse libremente, pero hay un perímetro un poquito más grande que es de 1,15 kilómetros que no podemos pasarlo de acuerdo a lo que dice el mandamiento, la interpretación del mandamiento. Sí, para el propósito de un mitzvot, de un mandamiento, debería haber una necesidad de caminar más de 2.000 codos. Y aquí vamos a hacer una aclaración. Aquí nos está diciendo que sí, por la necesidad de cumplir otro mitzvot, como por ejemplo el de congregarse en el día de Shabbat, debería haber una necesidad. Miren qué interesante, dice, debería haber una necesidad de caminar más de 2.000 codos. Uno puede colocar un Eruv Tejinum en la dirección en la que le gustaría ir en Shabbat. El Eruv es básicamente una flexibilidad. Esto es como podemos decir, ok, hay una limitación en el día de reposo para caminar, pero hay una flexibilidad que es el Eruv, que uno debe colocar hacia la dirección que quiere ir en Shabbat. Es como una señal hacia donde yo quiero ir. Pero miren lo que dice. Este le permite avanzar más de 2.000 codos en esa dirección en particular. Pero al mismo tiempo pierde su privilegio de caminar en la dirección opuesta, igual a la cantidad que ganó en el lado donde colocó su Eruv. El Eruv es una señal, es como una marcación, como una marca que uno coloca para hasta dónde yo quiero llegar o hacia dónde yo quiero ir. Ya vamos a hablar un poquito sobre esto. Esto se debe a que la ubicación del Eruv se convierte halágicamente en un lugar de residencia para ese Shabbat, y por lo tanto, cuando camina, puede caminar 2.000 codos en cualquier dirección desde donde se encuentre el Eruv. Por ejemplo, si uno coloca un Eruv antes de Shabbat 1.000 codos al este, puede continuar desde allí otros 2.000 codos.
Sin embargo, si en ese mismo Shabbat desea caminar hacia el oeste, puede hacerlo solo 1000 codos. ¿Ok? Obviamente, uno no puede colocar su Erub a más de 2000 codos de donde realmente planea estar cuando comience Shabbat. Si lo hizo, no es válido y el punto central de este Tehum permanece donde realmente estaba cuando comenzó Shabbat. Hay dos formas de hacer un Eruv, ya sea yendo personalmente al sitio que eligió como un lugar de residencia y permanecer allí hasta después de que comience Shabbat, o puede colocar comida suficiente para 2 comidas en este sitio, en cuyo caso no es necesario que esté personalmente allí. La comida, sin embargo, debe estar en ese sitio al comenzar el Shabbat para que el Eruv sea válido. Miren qué interesante. Aquí en el mandamiento vamos a ver que hay una restricción que es el Shabbat, el Tejinun Shabbat, que es básicamente la restricción de caminar en el día de reposo no más de 1,15 kilómetros. Pero hay una flexibilidad, un Eruv, que es básicamente que yo el día antes de Shabbat, si yo tengo que congregarme a una distancia de, puedo decir, 3000 codos, a más de 1 kilómetro, digamos a 2 kilómetros de mi casa, yo tengo que ir y congregarme, porque recuerden que dice, si por el propósito de la obediencia de un mandamiento yo tengo que movilizarme más de 2000 codos, o sea, digamos que yo al lugar donde me congrego hay 3000 codos, hay casi 2 kilómetros, entonces yo al kilómetro, 15, yo voy a ir y dejar mi Eruv, una señal, que puede ser que yo antes de Shabbat vaya y pase Shabbat en esa casa, de esas personas que me puedan a mí, hermanos o familias que me puedan a mí, y esto es la interpretación del mandamiento, que yo pueda permanecer esa noche ahí para después desde ahí caminar mi kilómetro y 15 metros para llegar a la congregación. Entonces esa es una forma. O si yo no puedo estar personalmente, entonces ¿qué hago? Antes que comience Shabbat envío comida por 2 días, para 2 días. Entonces yo cuando entre Shabbat yo puedo llegar a ese lugar, comer ahí y después continuar 2000 codos ahí para ir hacia la congregación. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo marque ese lugar de alguna forma con comida quiere decir que es un lugar de residencia. Y eso es una aclaración que hacen los sabios a la hora de poder decir, ok, pero hay un mandamiento. Si yo vivo lejos, por ejemplo, está el mandamiento de congregarse. Si yo vivo lejos de la congregación, ¿cómo hago? Bueno, ok, para Shabbat no es negociable, uno tiene que caminar 1,15 kilómetros. Es lo máximo, es el límite. Pero los sabios nos enseñan que hay una posibilidad de extender esta restricción, esta limitación un poco más, siempre y cuando yo me prepare el día anterior de Shabbat y haga este Eruv, esta marcación en donde yo marco un punto de residencia también en el camino hacia la congregación. ¿Okay? Espero que haya quedado claro, es un mandamiento bastante interesante este. Y vemos cómo aquí hay una restricción que es obviamente establecida por los sabios, y ahora esto es lo que se observa en el día de Shabbat. Por eso también vemos que nuestros hermanos de Judá habitan en comunidades. ¿Por qué? Es mucho más práctico obedecer este mandamiento en una comunidad. Ahora, yo sé que se estarán preguntando, ok, pero ¿quién les dio la autoridad a los sabios para dar esta interpretación y además de agregarnos una restricción adicional? Estos son mandamientos de hombre. Ok, familia. Hay algo que tenemos que tener claro, es la legalidad bíblica. Y yo creo que este es el mejor momento para aclarar este punto. Obviamente, si nosotros vemos el mandamiento en la Biblia, el mandamiento solamente nos dice lo siguiente. Nos dice el verso 29 del capítulo 16, nos dice, estése pues cada uno en su lugar. O sea, no nos aclara. Solamente si uno dice, ok, si yo me guío por lo literal que dice la escritura, por lo que dice el verso bíblico, quiere decir que en el día de reposo yo me tengo que quedar en mi lugar, o sea, en mi casa, en el lugar donde yo estoy, donde yo habito, en mi residencia, y no puedo salir de ese lugar. Ok,
Pero más adelante vamos a ver, cuando sigamos viendo los mandamientos de Shabbat, que está el mandamiento de congregarse. Ahora, ¿cómo eso trabaja? Ok, ahí entra el sistema judicial. Ahí entran los jueces de Israel a traer una interpretación y a hacer que un mandamiento no anule el otro o viceversa. O sea, que el mandamiento de no moverse en Shabbat anule el mandamiento de congregarse, o que el mandamiento de congregarse anule el mandamiento de no caminar o de mantenerse en un lugar, como dice aquí el mandamiento. El primer mandamiento que vamos a ver de Shabbat. ¿Ok? Entonces, ahora entendemos por qué necesitamos entender el contexto legal. ¿Por qué? Porque ahora entran los jueces en donde ellos van a interpretar los mandamientos y buscar un equilibrio entre los dos mandamientos para que se puedan cumplir ambos mandamientos, ¿ok? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿pero quién les dio esta autoridad? Bueno, miren, vamos a responder esto. ¿Estos realmente son mandamientos de hombre o quién es el que está dando esta interpretación? ¿Y quién está aprobando esta interpretación? Miren, vamos a ir al libro de Deuteronomio, porque esto es bien interesante y esto es algo que tenemos que tener en claro y algo que me van a escuchar hablar mucho. Ya los hermanos que estudian con nosotros hace un buen tiempo saben que yo siempre hablo del Sanedrín, que sería como la Corte Suprema o la Corte Constitucional de Israel en los tiempos bíblicos, cuando era una teocracia, cuando el templo estaba en pie. Había un equipo de jueces que dirimían todos estos tipos de cuestiones que tenían que ver con la interpretación de los mandamientos. Ahora, yo quiero preguntarle a la audiencia que estudia con nosotros hace un tiempo, ¿quién es el Sanedrín o cuál de los tres Sanedrín es el que toma estas decisiones que tienen que ver con la observancia de los mandamientos, la interpretación? A ver, familia, déjenlo en los comentarios o en el chat en vivo. A ver, ¿quién es? Aquellos que estudian con nosotros. A ver, esto es el examen para ustedes, familia. Pero no se preocupen. Hay una corte que se dedica a esto. Hay un sistema judicial que se dedica a esto. Entonces, ¿quién les dio esta autoridad? Bien, esta autoridad, recuerden, esto tiene una conexión con Éxodo capítulo 18, que es la porción que viene, que ahí vamos a profundizar un poquito más, familia, con este tema de lo judicial, porque hay mandamientos que están referidos a eso, que es por el consejo que dio Yetro, el suegro de Moisés, de establecer jueces que ayuden a Moisés a dirimir los casos dentro del pueblo. Ahora, eso fue bien visto por el Eterno y Él le da la aprobación que esos jueces juzguen de acuerdo al mandamiento, a la Torá, a las leyes, juzguen todos los casos del pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Deuteronomio, capítulo 16, verso 18 al 20. Miren lo que dice, para que lo tengamos en claro. Jueces y oficiales pondrás, y esto es un mandamiento, familia, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán, al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. Después habla de no plantar árboles, pero miren, dice que jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que estos jueces sigan la justicia seguirás, le dice, para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. Y miren, dice, y no tuerzas el derecho, dice, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Es un mandamiento, o sea que vemos que Dios le da la autoridad a este grupo de jueces y oficiales para que juzguen dentro del pueblo y juzguen de acuerdo a la Torá, ¿ok? Miren, vamos a seguir buscando otra evidencia. Deuteronomio 17, verso 10 al verso 13. Miren lo que dice. Y harás, y esto tiene que ver, la instrucción es, primero, tener jueces. Y le dice a los jueces, la justicia seguirás y hará justicia de acuerdo a la Torá, ¿ok? Esa es la instrucción para los jueces. Ahora el pueblo, miren qué les dice, qué nos dice a nosotros como pueblo. Dice, y harás según la sentencia que indiquen los del lugar que Adonai escogiere. O
sea que está hablando de los jueces que están en el templo, que están en los lugares donde el Eterno ha puesto a estos jueces. ¿Ok? Y hará según las sentencias que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere. Y cuidarás, dice, de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Ok, miren familia. Capítulo 16, del verso 8, 18 al 20, el Eterno dice, ok, vamos a establecer jueces y estos jueces tienen que juzgar de acuerdo a la Torá. Tienen que hacer justos juicios. Ahora nos dice en el capítulo 17 de Deuteronomio, nos habla a nosotros como pueblo, en el que, ok, nosotros ahora tendremos que seguir las sentencias que ellos den. Y dice, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Y haremos de acuerdo a las leyes que ellos te enseñen. Y esto, que estamos viendo justamente esta interpretación de las restricciones de Shabbat, obviamente no están escritas en la Biblia, pero es la interpretación que los jueces les da la autoridad para que puedan interpretar de una forma justa y que podamos observar el mandamiento y no anular uno o anular otro mandamiento, sino que todos los mandamientos funcionen como un gran reloj suizo y que puedan traer orden a nuestra vida. Y ese es el propósito por el cual el Eterno nombra jueces. Y en este caso son los jueces del Sanedrín de 71 jueces, que está compuesto por 23 israelitas, 23 levitas, 23 sacerdotes, y está el sumo sacerdote y el vice, que es el presidente, y el vicepresidente, que también es un sacerdote. O sea que tenemos 71 jueces en total que van a estar hablando sobre este tema. Entonces, lo que estamos leyendo en este mandamiento es una interpretación de los jueces del 71, del Sanedrín de 71, la Corte Suprema formada por 71 jueces que funcionaban dentro del templo y ellos tenían potestad sobre todas estas interpretaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando el pueblo no obedece? Miren lo que dice. Si ahora nosotros desobedecemos el mandamiento y la interpretación, o como ellos nos enseñan a aplicar el mandamiento, miren lo que sucede. Dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que esté para ministrar allí delante de Adonai tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel. Caret va a ser cortado. Y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. Es decir, que si yo no obedezco, no considero la sentencia que los jueces ya han determinado sobre alguna cuestión legal en la Biblia, entonces yo estoy actuando con soberbia. Y mi condena, o podemos decir mis consecuencias, va a ser juzgado y ser cortado. Y dice, el tal morirá, es ser cortado directamente. ¿Por qué? Porque eso es rebelión, y la rebelión es algo que se propaga y que perjudica a toda la comunidad. Entonces, ahora entienden que la autoridad que se les dio a los sacerdotes, en este caso al Sanedrín, que está compuesto por sacerdotes, levitas y príncipes de Israel, o sea, por hombres del pueblo, entonces esa sentencia la tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque el Eterno le dio la autoridad a ellos. Ok, ahora me dirán, pero ¿cómo sabemos que ellos tienen la autoridad? ¿Por qué esa Corte Suprema tiene la autoridad para manejar todos estos temas? ¿O por qué los jueces de Israel, cuando son nombrados, tienen la autoridad de Dios para juzgar? Miren familia, les voy a leer el Salmo 82, búsquenlo en su Biblia, no lo voy a compartir a propósito para que lo busquen en su Biblia. Busquen el Salmo 82. En el Salmo 82 es bien interesante porque este salmo se leía en el servicio del templo el día, en este caso el día tercero de la semana, que para nosotros es el día martes. Y miren cómo empieza el Salmo 82. Dice, Salmo de Asaf. Dios reside en la asamblea divina. En el seno de los jueces dicta su sentencia. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, favoreciendo a los malvados? Selah. Pero miren qué interesante cómo comienza este salmo. Dice, ¿quién juzga o dicta sentencia
en medio de los jueces es Dios. Es decir, que la interpretación que tienen los jueces está aprobada por Dios. Tenemos que también tener en cuenta que son seres humanos y que si ellos se equivocan, ellos cargarán con su culpa. Y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Números. Pero vamos a ver, después vamos a entender un poquito cómo funciona. Pero es más que nada para aclarar esta duda, porque muchas veces tenemos esta cuestión de decir, dice la Biblia, podemos decir el mandamiento es que no salga de mi lugar, pero ¿quién les da la autoridad a los jueces de establecer estos perímetros de restricción para movernos en Shabbat? Ahora ya sabemos que viene de el Eterno. El Eterno nos dice un mandamiento: nombren jueces para que juzguen todos estos casos y nos enseñen a guardar la Torá, que nos enseñen a cómo ponerla por obra para mantener un orden y que este orden no termine anulando otro mandamiento. Ahora entendemos el por qué, y esto tiene que ver con el contexto legal de la Biblia. Si esta evidencia aún no es suficiente, yo voy a presentarles otra evidencia, familia, en los escritos del primer siglo. ¿Por qué? Porque en el primer siglo este mandamiento se observaba conforme a lo que estamos leyendo interpretado por el Sanedrín, por lo que interpretan los sabios de Israel. Y ustedes dirán, ¿dónde? ¿En qué parte? Miren, vamos a ir a Hechos, vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a ir un poquito más. Hechos aquí. Vamos a ir al libro de los Hechos. Capítulo 1, verso 12. Y estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando aquí de Pentecostés. Previas de Pentecostés. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivo, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Voy a volver a leer esto. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, está hablando de los discípulos, desde el monte que se llama de el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Ese monte está justamente al frente del monte del templo. Y miren lo que dice, estaban camino de un día de reposo. Es decir, y que si uno conoce la topografía de Jerusalén, sabe que entre el monte del templo y el monte de los olivos no hay más de 1,15 kilómetros en línea recta. Es decir, que los apóstoles en Hechos, ya Yeshua había muerto, había resucitado y les había dado la instrucción de que se quedaran hasta Pentecostés en Jerusalén. Es decir, ya habían pasado varios días desde la muerte y resurrección y los apóstoles estaban, los discípulos de Yeshua estaban guardando los mandamientos, estaban guardando el día de reposo y no solo eso, sino que también estaban guardando este mandamiento, porque dice camino de un día de reposo. Y esto tiene que ver con la distancia que se podía caminar a través de la Torá, que dice 2000 codos. Es decir, entre el monte del templo y el monte de los olivos hay 2000 codos, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Y cuando vamos a la topografía, cuando vamos a Israel, y si tenemos la posibilidad de conocer y visitar, nos vamos a dar cuenta que no es una distancia larga que hay que caminar entre el monte de los olivos y el monte del templo. No es más de 1 kilómetro. Yo he estado ahí y he podido validarlo. Entonces, miren qué interesante. Aquí tenemos una evidencia, pero miren, le voy a leer de otra versión. Porque acá dice camino de un día de reposo. Pero en la versión Dios habla hoy, miren cómo dice. Déjenme buscarlo aquí en el verso 12. Dice, desde el monte llamado los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén. Un trecho corto. Precisamente, miren lo que dice la Dios habla hoy. Dice que los apóstoles volvieron a Jerusalén un trecho corto. Precisamente o específicamente lo que la ley permitía caminar en sábado. Y estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Y es más claro el vocabulario.
dice de acuerdo a la ley que permite caminar en día sábado. ¿Cuál es la ley que permite caminar el día sábado? Es el mandamiento 24 que estamos cubriendo, que proviene de Éxodo capítulo 16, verso 29. Así que ahí tenemos otra evidencia bíblica de que esta interpretación del mandamiento estuvo también vigente en el primer siglo. Los apóstoles, los discípulos de Yeshua, lo siguieron, lo obedecieron, tenemos la evidencia bíblica. Entonces hoy nosotros no deberíamos estar cuestionando este mandamiento, ni tampoco cuestionando la autoridad dada al Sanedrín para juzgar este tipo de mandamientos, de darnos una sentencia de cómo podemos nosotros obedecer este mandamiento de poder permanecer en un lugar en el día de Shabbat y no desobedecer el mandamiento de congregarnos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces miren qué interesante cómo hemos podido ahora comprender un poquito más el mandamiento dentro del contexto legal, y aquí vemos que hay dos cosas interesantes que los sabios se han preocupado en establecer un perímetro para que podamos circular en el día de Shabbat y no quedarnos encerrados en nuestro hogar, pero también nos dice que si necesitamos, por el caso de obedecer el mandamiento, necesitamos extender esa distancia, nos dan una flexibilidad. Así que este ha sido un poquito el contexto legal del mandamiento. Ahora que tenemos en claro el mandamiento, la interpretación del mandamiento, ya tenemos la evidencia que hasta los apóstoles o los discípulos de Yeshua en el primer siglo obedecían este mandamiento, porque vieron que la Dios habla hoy es bien clara. La ley que establece las distancias para caminar en sábado, es decir, que está hablando de este mandamiento. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, el contexto legal del mandamiento, ahora una pregunta que se nos vendría a la mente es: ¿cómo ponemos por obra este mandamiento? ¿Cómo lo ponemos por obra? ¿De qué forma? ¿Cómo hacemos para que este mandamiento pueda estar vigente hoy en día? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Y es una buena pregunta. Pero para poder tener claro esto, también nosotros tenemos que definir que hay una gran diferencia entre el contexto cultural del antiguo Medio Oriente del primer siglo, o sea, el contexto cultural y social de la antigüedad con el contexto social y cultural moderno. Hay una gran diferencia, familia. Porque si nos ponemos a ver, la sociedad antigua era una sociedad que podríamos decir era un poco más tranquila, una sociedad en donde no existían autos ni medios de transporte que uno pudiera recorrer largas distancias en poco tiempo, sino que, por ejemplo, lo que nos menciona el tratado, en el tratado Bikurim de la Mishnah, ¿se recuerdan cuando hablamos sobre primicias en el templo? Que el Sanedrín había establecido un perímetro para que los que vivan dentro de ese perímetro estén obligados o sí tengan que subir a las fiestas de peregrinación y llevar sus primicias. Era un perímetro de 34 kilómetros alrededor del templo, que llegaba hasta la localidad de Modim, o sea que desde Modim, todo lo que está en esa circunferencia, hasta el templo, que estaba en el centro de esa circunferencia, podemos decir de ese perímetro, eran 34 kilómetros. Y de acuerdo a lo que nos establece la Mishnah, que nos habla sobre este tratado de lo que es las primicias, nos dice que ese camino se hacía en un día. Es decir, que en ese momento, contexto cultural y social del mundo de la Biblia, del mundo del Israel bíblico, de la teocracia, el caminar recorrer 34 kilómetros, llevaba que un día de camino. Hoy, ¿cuántos nos demoramos en recorrer 34 kilómetros? Si tengo auto, menos de media hora. Si tengo que hacer en un colectivo, en un bus público, en un transporte público, y quizás me puede llegar hasta una hora como máximo, recorrer 34 kilómetros. Si voy en bicicleta, quizás me lleve también 40 minutos, 50 minutos en bicicleta. Pero miren qué interesante, familia. O sea, hay una gran diferencia. Entonces, ahora es el desafío que nosotros tenemos de cómo poner por obra este mandamiento cuando la interpretación está dada dentro de un contexto cultural y social, en donde socialmente, por ejemplo, el tema del trabajo era un poco más tranquilo, ya que eran sociedades agrícolas, ganaderas,
Había algunos que se dedicaban al comercio, pero todo era en base de la agricultura y de la ganadería. En cambio, en este tiempo moderno, el trabajo es totalmente distinto. Sí tenemos agricultura y ganadería, pero también tenemos industrias, grandes industrias, que no necesitan de la agricultura y la ganadería. Tenemos negocios, o sea, tenemos un ritmo de vida mucho más movido, con mucho más movimiento, un ritmo de vida en el cual todo el tiempo estamos corriendo y en donde el éxito para nuestro estilo de vida moderno es estar en movimiento. El que no se mueve, pierde. Y eso es lo que es nuestro estilo de vida, familia. Ahora esto es bien interesante porque se convierte este mandamiento, se va a convertir en un gran desafío para nosotros. Primeramente porque tenemos que reconocer también que estamos en la diáspora. No estamos viviendo en la tierra de Israel. Es decir, si vivimos en la diáspora, por lo general no vivimos en una comunidad. Si viviéramos en una comunidad como hacen nuestros hermanos mayores de Judá, sería fácil poder poner en práctica este mandamiento conforme a esta interpretación, porque todo estaría diagramado esa comunidad de acuerdo a la obediencia del mandamiento. Pero como no vivimos en una comunidad, entonces se nos complica y muchas veces tenemos que trasladarnos largas distancias para poder guardar el mandamiento de convocarnos en el día de Shabbat, de congregarnos en el día de Shabbat. Entonces es todo un desafío, familia. Y nosotros estamos en la diáspora, no estamos en la tierra. Es más, si hoy yo estuviera en la tierra y tuve la bendición cuando fui en mayo del 2024, pude ir a Israel, estar con el More Rico y con el More Rafi, mi hermano Damián, en Israel y disfrutar, y que los videos están aquí en el canal Familia La Visita a Israel en mayo del 2024. Tuve la bendición de poder compartir un Shabbat en la tierra. Y ¿saben qué, familia? Estando en la tierra, por más que estemos en tiempos modernos, es fácil obedecer los mandamientos. Porque todo está de acuerdo al mandamiento. La comida, las distancias para uno congregarse. Familia, en donde nosotros estábamos, en el departamento que estábamos parando, justamente estábamos en una zona en donde bajábamos del departamento, en la esquina teníamos una sinagoga. A 10 cuadras teníamos el Kotel, la gran sinagoga, una gran sinagoga a cielo abierto, el Kotel. Teníamos el Muro de los Lamentos. A 10 cuadras hacia otro lado, hacia el, por ejemplo, salimos del departamento, hacia el Kotel, está el Kotel, y teníamos esta sinagoga en la esquina del departamento. Hacia el otro lado, a 7 cuadras teníamos otra sinagoga, a 10 cuadras había otra. O sea que podíamos escoger el lugar donde congregarnos. Entonces, miren qué interesante. Si yo estoy en la tierra, es fácil. Ahora el desafío lo tenemos nosotros, familia, de este lado, de cómo ponemos en práctica este mandamiento. Obviamente que la interpretación es de acuerdo al contexto cultural y social de ese momento, primer siglo podríamos decirlo, y vemos que los apóstoles, los discípulos de Yeshua, obedecían de acuerdo a esa interpretación. Ahora tenemos este desafío hasta que el Sanedrín sea establecido nuevamente, el templo sea rededicado nuevamente y entre en funcionamiento y haya una teocracia y el Sanedrín empiece a funcionar de nuevo. Ahora va a ser uno de los mandamientos muy probablemente que van a tener que rectificar su interpretación de acuerdo a los tiempos que estemos viviendo en el momento que el templo sea edificado nuevamente. ¿Por qué? Porque hoy podemos recorrer distancias mucho más rápidos, sin necesidad de, por ejemplo, desobedecer otros mandamientos. Entonces esto es bien interesante. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en claro. Esta diferencia cultural y social. En donde ahora el desafío es para nosotros hasta que se establezca el Sanedrín de cómo nos acercamos al mandamiento, de cómo nos acercamos a tener una obediencia correcta del mandamiento. Entonces, ahora surge otra pregunta. ¿Por qué Dios da este mandamiento? ¿Por qué Adonai, como dice en el verso, miren, vamos a volver a Éxodo capítulo 16, vamos a ir a Éxodo capítulo 16, verso 29. Dice, mirad que Adonai os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Y dice, estése pues cada uno en su lugar. ¿Por qué Dios nos da este mandamiento? ¿Por qué Dios nos da este mandamiento en el día de reposo? Y eso es una pregunta válida que también nos va a ayudar a entender
un poquito mejor cómo poner por obra este mandamiento. Lo importante también de lo que es este mandamiento. Porque este mandamiento, si ahora yo entiendo este punto, porque vemos que los sabios dicen que hay una interpretación principal, que es que uno puede caminar desde la casa más lejana de la ciudad 24.000 codos. Pero dice que los sabios, por una preocupación, o sea, había algo que los preocupaba, limitaron el caminar 24.000 codos, lo limitaron a caminar 2.000 codos en el día de Shabbat. Y que si yo necesito moverme más de 2.000 codos, tengo esta herramienta que se llama el Eruv para poder flexibilizar y caminar más tiempo o más distancia, más largas. Y recuerden, para la obediencia del mandamiento. De un mandamiento yo puedo caminar una distancia más larga siempre y cuando use una herramienta que se llama el Eruv. ¿Ok? Eso es de acuerdo a la interpretación, de acuerdo al mandamiento, a la interpretación de acuerdo al contexto social y cultural de ese momento. Ahora, eso lo tenemos que tratar de entender para entender cómo yo puedo ponerlo por obra hoy. Y parte de esto es saber que hay una preocupación. O sea, que cuando los sabios se preocupan es porque no es por una cuestión física del caminar, sino que hay una preocupación que va un poquito más profundo, que va más allá de lo físico. Y eso es lo que ahora nosotros lo podemos deducir del por qué el Eterno nos dice, ok, Dios nos ha dado el día de reposo, pero también nos pide que esté pues cada uno en su lugar. Ahora, ¿a raíz de qué viene podemos decir, esta aclaración del día de reposo? Este agregado de este mandamiento que se anexa a este mandamiento adicional al día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes qué creen, familia? ¿Qué creen, familia? ¿Por qué Dios nos dice esto? ¿Saben qué, familia? La respuesta la tenemos en los versículos anteriores de que el Eterno nos dé este mandamiento. Así que vamos a volver a Éxodo capítulo 16 y vamos a leer del verso 22 en adelante. Miren lo que dice, y es interesante, y este va a ser el por qué Dios nos da el mandamiento. En el sexto día, dice, recogieron doble porción de comida. Si en el día 6 recogieron doble porción de comida, doble porción, 2 gomers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Adonai. Mañana es santo día de reposo. Ok, mañana, o sea, el día sexto, para nosotros el día viernes, era el día en que el Eterno envió doble porción de maná. Y que nosotros recogimos esa doble porción. Y nos dijo, Adonai, ¿quién dice? ¿Moisés o Adonai? Dice, y esto es lo que dijo, esto es lo que ha dicho Adonai, Dios, Jehová. Mañana, o sea, el día después del viernes, mañana es santo día de reposo, día de sábado, día de Shabbat. El reposo consagrado ¿a quién? A Adonai. Vocabulario importante para entender este mandamiento y entender por qué está esta limitación o restricción. Es un reposo consagrado a Adonai. Lo vamos a hablar esto un poquito más cuando veamos los mandamientos en Éxodo capítulo 20. Pero miren qué interesante. El reposo consagrado, o sea, el sábado es el día de reposo, reposo consagrado a Adonai. Lo que habéis de cocer, hacerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Es decir, el sábado no se cocina y las mujeres contentas, familia. Es un chiste, sí, todos contentos, porque se trata de eso, de estar alegres, familia, en Shabbat. Y aquí ven qué interesante, dice que no hay que cocinar. Es un día de reposo consagrado a Adonai, el sábado. Entonces, ahora entendemos por qué la preocupación de los sabios, porque es un día consagrado. Y ellos lo guardaron. Dice, miren lo que dice, que Israel lo guardó hasta la mañana. Dice, y ellos guardaron del maná hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no sea gusano ni hedió.
Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo. Miren qué interesante cómo Dios nos enseña. Algo que a mí me impacta de Dios, del Eterno, es que Él nos trata como personas adultas, pero también nos permite aprender con métodos prácticos o con hechos físicos, nos ayuda a entender, podemos decir, cosas que van más allá de lo físico. Entonces, miren qué interesante. Por este acto físico de que el pueblo tuvo que recoger el sexto día, doble porción, y lo que sobró, comerlo en el día de reposo, al otro día de que juntaron doble porción, esto le enseña al pueblo que cuando Dios envía doble porción, en la semana, en este caso el día viernes, el día sábado se convierte en el día consagrado donde comemos y disfrutamos de esa doble porción, que es provista por Dios. Miren cómo dice Moisés. Vamos a seguir leyendo lo que dice. Me había quedado en el verso 24. Y ellos dice, lo guardaron hasta la mañana, y según lo que Moisés había mandado, y no se gusonó ni dio. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es día de reposo para Adonai. Hoy no hallarás en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día de reposo en él no se hallará. Y miren lo que pasó. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Miren qué interesante. Ahora entendemos por qué Dios da este mandamiento. Porque dentro del pueblo siempre hay algunos que son medios rebeldes y no hicieron caso a la instrucción que había dado el Eterno de recojan maná el sexto día doble y el sábado no habrá. Dios mismo está diciendo no habrá, y Dios mismo, el que envía el maná, dice no va a haber, recojan hoy doble para disfrutar mañana y hacer y consagrar el día de reposo. Pero ¿qué pasó? Algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y miren qué interesante, la respuesta que da Dios. Y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¡Wow! Miren lo que Dios vio en la actitud del pueblo. Y obviamente aquí se nos aclara en que no fue todo el pueblo. Fueron algunos revoltosos, algunos rebeldes, que dijeron, no, pero hoy vamos a buscar un poquito más. Y salieron y no lo hallaron. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¡Wow! Algo que tenemos que meditar, familia. Cuando yo pongo oposición al mandamiento, cuando yo pongo oposición a la interpretación legal del mandamiento, lo leímos en Deuteronomio capítulo 17, verso 12, 11 y 12. ¡Wow! Y el Eterno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no van a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? ¿De qué lado estamos, familia? Yo creo que esto es algo que nos tenemos que preguntar. Porque esto es esencial de entender el mandamiento y de no darle una interpretación personal, sino que ajustarnos a la interpretación y amoldarnos a lo que ya tenemos por evidencia en la Biblia, que los discípulos de Yeshua obedecían. Y ellos no andaban interpretando como ellos querían o descartando la interpretación porque, no, esto es mandamiento de hombre. No, familia. Los discípulos no hicieron eso, menos nosotros. Y miren cuál es la respuesta. Aquí era Dios a través de Moisés enseñándole al pueblo, y el pueblo tampoco estaba queriendo obedecer, y por culpa de estos algunos dijo el Eterno, ¿hasta cuándo no quieren guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Miren qué interesante. Ahora entendemos que hay algo más que de lo físico. Porque miren, la actitud de estos algunos que salieron el séptimo día a buscar maná y no lo encontraron, no fue el hecho de salir, sino que lo que el Eterno llama la atención y exhorta al pueblo es que hay algo más que lo físico, que es la intención, familia. La intención por la cual yo hago o dejo de hacer lo que hago.
la intención de por qué quiero obedecer el mandamiento y la intención por qué no quiero obedecer el mandamiento, o la intención de por qué quiero yo darle la interpretación que yo quiero al mandamiento. Ahora entendemos por qué en el mandamiento los sabios dicen hay una preocupación. Y esta preocupación va más allá y tiene que ver con esto de la intención. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Ahora entendemos el por qué el Eterno, viendo la intención del pueblo, dice, ok, vamos a tener que poner otro mandamiento, porque el pueblo no entiende que tienen que recoger el maná el sexto día, doble porción, y el séptimo día, Dios, quien envía la provisión, dice, no va a haber maná, para que puedan descansar, no tengan que trabajar, no tengan que preparar el alimento, no tengan que salir a buscar al campo. Y hay otros que salieron con una intención de que quizás muy probable de acaparar más de lo que necesitaban. Y habían visto que Dios había provisto la doble porción, que lo que había provisto la doble porción no se había echado a perder y la podían disfrutar. Entonces, ¿cuál era la intención de estos que fueron a buscar maná al campo y no lo escogieron? Es bastante interesante, familia, verlo desde esta perspectiva del mandamiento y ahora poder comprender todos estos aspectos y estos puntos de vista para poder ahora comprender un poquito mejor el cómo yo lo puedo poner por obra el día de hoy al mandamiento. Hay algo bien interesante que cuando vemos el mandamiento hay dos conceptos que aparecen aquí, que son el límite, las restricciones de Shabbat y las flexibilidades o el eruv. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, si vemos este concepto del eruv, esto es algo bien importante, familia, porque nos enseña que la halajá no busca restringir innecesariamente el que nosotros tengamos que movernos o digamos como que no busca restringir, o sea, no busca oprimir, no busca prohibir la halajá. Y por eso dan esta flexibilidad, que proporciona una herramienta que nos permite tener una flexibilidad a la hora de, si necesitamos movernos por una cuestión de obedecer un mandamiento, movernos una distancia más larga, lo permite. Y esto nos enseña de que hay un equilibrio entre la norma y la compasión, entre el rigor y las posibilidades de adaptación a circunstancias específicas. O sea, nos enseña un equilibrio. Cuando ahora yo quito de mi mente de que estos son leyes de hombre y trato de entenderlo, de comprender de acuerdo a la justicia y a la bondad de Dios, vemos que a través de estos dos conceptos, de los límites, que es el Tahanu Shabbat y lo que es el Eruv Tahamin, son estos dos conceptos. Vemos que a través del Eruv se busca el equilibrio de equilibrar lo que es la norma y la compasión, el rigor y la posibilidad de adaptación. O sea, es como que hay un equilibrio a través de esta herramienta que nos flexibiliza si yo necesito moverme distancias más largas. Eso es algo bien interesante de este concepto, que este concepto nos ayudaría a entender a cómo hoy podríamos hacerlo de la forma correcta sin tener que negociar la obediencia de uno u otro mandamiento, como por ejemplo el de congregarse. Y voy a poner un ejemplo, familia. Si yo tengo la necesidad de viajar una distancia larga porque no vivo cerca de la comunidad en la que me congrego, de los hermanos o del grupo de estudio con el que estudio, vivo lejos, entonces hay una posibilidad, sí, de movilizarme, sí, me puedo movilizar, siempre y cuando esta forma de movilizarme no transgreda otros mandamientos. Y es lo que está sucediendo aquí con el Eruv. El Eruv nos enseña eso, familia. Y yo los invito a que vayan y estudien el tratado Eruv en la Mishnah, que habla sobre todos estos pormenores, para que tengan un poquito más de contexto sobre cómo funciona el Eruv. Y yo entendiendo eso, puedo comprender, ok, el Eruv es una herramienta que nos permite flexibilizar el poder decir, ok, tengo que moverme. Tengo que moverme más de 1,15 kilómetros. ¿Cómo lo hago? Ok, hoy en día no vivimos en comunidad.
estamos en la diáspora, vivimos en lugares en donde los pueblos, las ciudades no están construidas o podemos decir formadas conforme a cómo puedo obedecer mejor el mandamiento, sino que van todo en contra del mandamiento. Entonces, ¿cómo podemos observar mejor esto? Es, en el caso que yo me tenga que mover y tengo mi propio auto, en el día de Shabbat, ok, me voy a trasladar en mi auto hasta la congregación o hasta la comunidad o hasta el grupo en donde yo me estudio para tener esta coinonía, para poder estar en congregarme, obedecer con ese mandamiento. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que hace el ERU, prepararme antes. El día viernes voy, cargo combustible en el vehículo, tanque lleno para asegurarme de poder ir y volver en el día de Shabbat a casa, del lugar donde me congrego, a casa, ida y vuelta. Si tengo que viajar una larga distancia, me voy a asegurar de tener mi viandita, como dicen en Colombia, mi mecato, mis onces, de tener mi refrigerio durante el viaje para no detenerme a comprar, porque recuerden que en Shabbat está prohibido comprar, está prohibido hacer trabajar a otros. Entonces, tenemos que prepararnos, familia. Y eso es el Eruv, esa es la herramienta. En el caso que yo no tenga movilidad propia, ok, que tenga que disponer de un colectivo, de tomarme un taxi, un remis, un Uber, ok, familia, ahí sí se complica un poquito más para poder estar presencialmente en la congregación. Entonces ahí habría que ver la posibilidad de que la comunidad tenga una posibilidad de una comunidad virtual para aquellos que estén muy lejos o que no tengan la posibilidad de movilizarse propio. O sea, es... Familia, no quiere decir que esto tiene que ser sí o sí así, pero son ejemplos, familias, que nos pueden ayudar a entender cómo poner por obra este mandamiento y no transgredir otro ni tampoco transgredir este. Entonces es como ejemplos, son ejemplos, pero yo siempre digo, esto depende de cada uno y de la relación que tenga cada uno con el Eterno, de cómo pueda aplicar la mejor forma el mandamiento. Yo estoy dando ejemplos. Ahora queda en ustedes, familia, en estudiar el mandamiento, de que vayan y estudien el tratado Shabbat en la Mishnah, que vayan y estudien el tratado de Eruv en la Mishnah, para que puedan tener un panorama más completo y tomar una decisión, obviamente, una decisión que ustedes consideren que va a agradar al Eterno, de acuerdo a lo que ya está establecido. Entonces, ya ahí es una decisión personal de cómo lo observo, ¿ok? Pero son ejemplos. O sea, no tenemos excusa para desobedecer o obedecer. Entonces, la herramienta, o podemos decir el concepto del Eruv, nos da esa flexibilidad de cómo hoy puedo yo entenderlo a través del Eruv, cómo puedo poner en práctica este mandamiento. Pero después está el otro concepto, que es el concepto del Tahanu Shabbat, que es más que nada las limitaciones de lo que es el de movernos en Shabbat. Y esto nos enseña una profunda lección. Una lección que en sí es tan profunda, familia, que va a ir relacionada al descanso, a lo espiritual y a la conexión con nuestro entorno inmediato. La restricción física del Shabbat tiene, y esto es lo que los sabios entienden y por eso tienen una preocupación, porque el Tahanu Shabbat simboliza la necesidad de establecer fronteras en nuestras vidas, límites en nuestras vidas, tanto físicos como en el que, ok, es día de un día consagrado para Adonai, es un día que es todo 25 horas dedicadas a Dios en el Shabbat, y nos tenemos un límite físico, sí, pero también esto lo puedo traer, y por eso es la preocupación de los sabios, porque este límite puedo traerlo a mi ser interior, vamos a decirlo de esa forma para que me entiendan, a mi ser interior, a nuestras vidas, y esto nos enseña a poner límites, a tener fronteras, a tener puntos en el que diga, llego hasta aquí, punto, y no lo voy a pasar. Más aún en una sociedad en la que hoy vivimos, que estamos tan hiperconectados, que muchas veces estamos tan conectados con los de afuera y desconectados con los que están dentro de casa. Hay mucha conexión, pero también, miren qué paradójico, hay una desconexión muy grande. Entonces el Shabbat
tiene ese rol, propósito y función. Y las restricciones, esta restricción de no caminar físicamente o de forma práctica, el ejemplo práctico que nos da Dios de no pasar estos kilómetros y 15 metros o estas 11 cuadras y medias, no pasarnos, eso práctico nos enseña que dentro de nuestras vidas también tenemos que tener límites. En donde el Shabbat va a ser importante el descanso, lo espiritual y una conexión con nuestro ser interior, con nuestro entorno inmediato y principalmente la conexión con nuestro Creador. En donde ahora vamos a entender el concepto a través de estas limitaciones, del concepto de realmente, poner un límite en nuestra vida y decir, hasta aquí, viernes al caer el sol, hasta aquí llegaron mis afanes, mis preocupaciones, mi trabajo, las redes sociales. Familia, es un desafío porque todos estamos inmersos en este mundo. Hasta a mí me cuesta, familia. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Viernes a la noche, cayó el sol, empieza Shabbat, es un día consagrado para Dios. Es un día en donde Dios me regala la oportunidad de desconectarme, de no estar preocupándome, que voy a comer, que hay que hacer las compras, que no tengo dinero para comprar. Familia, llegó Shabbat y Dios obra el milagro cada Shabbat, familia. Y yo les puedo asegurar que, porque conozco a mi Rey, que en el hogar de cada uno de nosotros, que hemos decidido guardar el día de reposo, o que están empezando a guardar el día de reposo, que el Eterno, en lo mucho o en lo poco que tengamos, Él envía la doble porción para que viernes y sábado nos quedemos tranquilos de que tenemos el alimento, de que no tenemos que preocuparnos de que tenemos que trabajar, de que tenemos que ir a comprar, porque ya tenemos la provisión. Así como lo hizo en el desierto con Israel, así lo hace cada día de reposo en nuestros hogares. Entonces, miren qué interesante, nos ayuda a tener una conexión horizontal con nuestros seres queridos en el Shabbat, de poder desconectarnos de todas las distracciones y conectarnos con nuestra familia, pero también conectarnos de forma vertical con nuestro Creador. Y disfrutar de este tiempo. Y ahora entienden el propósito de esto de la intención, de entender por qué la intención está en juego en esto, familia. La intención del por qué yo guardo Shabbat. La intención por qué yo quiero guardar el día de reposo. La intención por qué yo quiero movilizarme en el día de reposo. ¿Cuál es mi intención? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque muchas veces nos escudamos y nos escondemos detrás del mandamiento y escondemos nuestra verdadera intención del por qué yo quiero viajar largas distancias en el día de reposo. Esto se convierte, familia, en una cuestión entre la obediencia al mandamiento versus mi yo y mi ego. Estos dos conceptos nos ayudan a entender este punto de vista, familia, de que esto va más allá de lo práctico, de lo físico, sino que ya va algo más a mi ser interior, en donde yo tengo que poner límites en todos los aspectos de mi vida, no solo de cuánto voy a caminar en Shabbat o cuánto voy a viajar en Shabbat, porque como dice mi hermano Pinjas en la cápsula que él hizo, yo puedo estar en Shabbat, familia, congregado, puedo estar en la mesa de Shabbat con mi familia, pero si yo no pongo límites a mi trabajo, a las distracciones, a mis preocupaciones, a mis afanes, sí, yo puedo estar físicamente, mi cuerpo, en la mesa de Shabbat, haciendo la santificación del día, el Kiddush, pero mi mente estar muy lejos de Shabbat. Mi mente estar viajando muy lejos de Shabbat. Y como dice Yeshua, cuando él habla de los mandamientos y los eleva un poquito más, cuando nosotros empezamos a estudiar y a entender estos aspectos del mandamiento, nos damos cuenta que va más allá de lo físico. Entonces yo ya con mi mente, ya no estoy en Shabbat, ya viajé lejos de Shabbat. Ya hice un largo viaje y ya me fui de Shabbat. O como una hermana comentaba en Facebook, en la cápsula que subimos nosotros aquí también de los del camino, que podemos estar en un descanso, que nos podemos ir al otro límite, en donde
nos olvidamos de que el por qué estamos guardando Shabbat. En donde nos desconectamos tanto que empezamos a hacer lo que nosotros queremos y empezamos a desviarnos de la esencia de Shabbat. Ahora entendemos por qué son los límites. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en esta, podemos decir, en esta vista fija en el Shabbat durante estas 25 horas y poder aprovechar de que el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos ha regalado ser parte del pueblo, ser parte del día de descanso y de poder marcar una diferencia en el mundo en el que vivimos. En donde el mundo, para ser exitosos, tienen que moverse, tienen que caminar, tienen que trabajar y todo el tiempo en movimiento. Quien no se mueve, pierde. Ok, el Eterno nos dice, ok, el mundo no funciona así. No debería de funcionar así. El mundo, para el Eterno, de acuerdo a la cosmovisión y a la perspectiva de Israel, tiene que ser, ok, el Eterno me regala la bendición de tomarme una pausa. Y mi éxito y mi bendición viene en la obediencia. Y dentro de la obediencia está esta pausa, en el cual yo me puedo conectar con el Eterno en este tiempo de Shabbat, dejar a un lado mis preocupaciones, conectarme con Él, recargarme de energía, recargarme de la presencia de Dios, de su palabra, de tomarme tiempo. Si no puedo orar en la semana como quiero orar, puedo orar el sábado, dedicarme y orar. No puedo estudiar durante el sábado, el sábado me pongo a estudiar todo el día. Me junto con los hermanos a estudiar. Me conecto con los hermanos vía Zoom a estudiar. Me conecto vía YouTube con los hermanos a estudiar. Y saco provecho de lo que no puedo hacer en la semana, lo hago en Shabbat. Pero con respecto al Eterno, no es que, ok, se convirtió ahora el Shabbat en lo que hacíamos el domingo. Cambiamos el domingo por el sábado. En donde, ok, el domingo íbamos a la congregación, después íbamos a comer a un restaurante, después me voy a visitar a la familia, me voy al río, me voy a la playa. Ok, no se trata de esto, familia. No se trata de cambiar el domingo por el sábado. Porque el sábado tiene un rol, propósito y función. ¿Cuál es? Un día consagrado al Eterno, y lo vamos a ver cuando veamos Éxodo capítulo 20. Y familia, nosotros no tenemos excusas. Porque familia, tenemos la posibilidad de que el domingo para nosotros siga siendo domingo. Recuerden que nosotros no vivimos en una sociedad que el día domingo es el primer día de la semana. Es un día lunes. Por ejemplo, en Israel, el domingo es un día lunes. Los chicos van a la escuela, abren las entidades públicas, todas las empresas trabajan, todos los negocios trabajan el día domingo. Es un día regular. En cambio, en Latinoamérica, principalmente en Latinoamérica, el domingo sigue siendo domingo por más que yo guarde Shabbat. Y puedo disponer de ese tiempo para ir a visitar a la familia. Quiero irme de paseo, me voy el domingo. Miren qué ventaja tengo todo el domingo para irme de paseo. Quiero irme a reunirme con los hermanos, a comer un asado, a disfrutar, a hablar de otras cosas. Puedo hacerlo el domingo. Pero el sábado es dedicado al Señor y todo lo que yo haga tiene que traer gloria y honra al Señor. Por ende, tengo que estar el sábado aprovechando el tiempo para orar, para estudiar, para estar discutiendo de los mandamientos, como en este caso, y por eso yo los invito a que sigamos estudiando los mandamientos. Y esa es la esencia de Shabbat, en donde nos llenamos, le damos mantenimiento a nuestro ser interior. Acuérdense cómo empezamos la introducción. El por qué estudiamos los mandamientos. Para traer, ¿qué, familia? Traer restauración a nuestra alma, darle. El sábado es el día en que le hacemos mantenimiento a lo que da vida o lo que hace que este cuerpo se esté moviendo. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra nefesh. El día sábado es para eso. Ahora por eso yo les decía, ¿cuál es nuestra intención? ¿Por qué yo quiero viajar largas distancias en Shabbat? ¿Porque quiero reunirme con los hermanos a orar y a estudiar? ¿O quiero viajar larga distancia porque estoy aburrido en mi casa y quiero hacer lo que hacía el domingo, lo quiero hacer el sábado y hacer club social? ¿Por qué pasa, familia? A todos nos pasa.
pero tenemos que tomar decisiones. Y por eso estudiamos el mandamiento, para corregir todo eso y que realmente llegar a un punto en que el Eterno diga, me agrada como mi pueblo guarda el día de reposo. Miren, familia, y ustedes dirán, ¿y de dónde sacará esto el hermano? Miren, vamos a validarlo por la Biblia. Miren, a mí me gusta que hagamos esto y que me desafíen de esa forma. ¿Cómo lo vamos a validar por la Biblia, familia? Porque de eso se trata. Si la Biblia lo dice, lo hago. Ok, todo lo que yo dije ahora lo dice la Biblia, sino que yo lo traje a un contexto más moderno, pero lo dice la Biblia y vamos a ir al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 58. Muy conocido el capítulo 58 porque habla del ayuno de Yom Kippur, del ayuno que pretende el Eterno. Pero miren qué interesante cómo termina el capítulo 58, que habla del ayuno de Yom Kippur. Dice, si retrajeres del día de reposo, del Shabbat, tu pie, y has de hacer, voy a leerlo de vuelta. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamares delicia. Familia, hemos llegado a este punto de decir que el Shabbat es una delicia. Santo, glorioso de Adonai. Hemos llegado a ese punto, familia. Y me incluyo porque estamos todos aprendiendo, familia. Y qué bueno que estamos aprendiendo. Gracias al Eterno por eso. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Miren qué interesante. Ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Adonai, en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Es decir, familia, miren, todo lo que yo se los dije ahí, que me tomé un tiempito para aclararlo desde la perspectiva moderna, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, Isaías nos lo resume en 2 versículos. Si nosotros llegamos al punto de decir que el Shabbat es una delicia, santo, glorioso, y lo veneramos, entendemos el rol y el propósito de Shabbat, entonces nos deleitaremos en Adonai y Él nos bendecirá. Ese vocabulario que dice, yo te haré subir a las alturas de la tierra y te daré de comer de la heredad de Jacob tu padre, eso es un vocabulario de convenio, un vocabulario de, podemos decir, de las cláusulas de bendición de un convenio, del convenio que Dios ha hecho con su pueblo. Pero si yo no me aparto de mis propios caminos y sigo buscando de mi voluntad y hablo mis propias palabras, y me voy del Shabbat hablando de trabajo, de esto, de lo otro, cosas que no tienen nada que ver con deleitarme en el Señor, se nos va a hacer difícil, familia, deleitarnos y decir que es un día santo y glorioso para Jehová. Entonces, ahí vemos que tenemos que medir la intención, familia, y es tiempo de que empecemos a prestar atención a esto. Y que podamos seguir aprendiendo, familia. Tenemos que darle gracias al Eterno por esto, porque nos permite entender. Ahora tenemos que, meditar, reflexionar, cuáles son mis intenciones, qué es lo que Dios quiere. Siempre preguntarnos qué es lo que Dios quiere y no lo que significa para mí. ¿Por qué? Porque como dice aquí Isaías, no andando en nuestros propios caminos. Tenemos que aprender, familia, a no interpretar los mandamientos como yo quiero interpretarlo, como a mí me conviene, sino como Dios dice, listo, por algo es. Bueno, ahora el desafío es aprender por qué Dios quiere que obedezcamos el mandamiento de esa forma. Y hoy estamos paso a pasito aprendiendo. Es muy probable que el ciclo que viene tengamos que hacer una actualización de este mandamiento, seguro, porque cada ciclo se supone que vamos a ir aprendiendo. ¿Y cómo voy a ir aprendiendo? En el día de reposo. Cada día de reposo, como dice Santiago en Hechos capítulo 15, tenemos a quien nos predique, a Moisés en el día de reposo. Capítulo Hechos 15, verso 21. Entonces, familia, estamos en ese proceso. Y para finalizar, familia, para que cerrar esta reflexión sobre el mandamiento, de cómo podemos
traerlo a primera persona, Torah a primera persona, y que esto empiece a traer una transformación en mi vida. Miren, familia, si yo lo aplico, trato de acercarme más al mandamiento, va a traer una transformación a mi vida. Y puede empezar, y va a empezar por casa, a restaurar nuestras relaciones familiares. Primeramente nuestra relación con Dios, y después en la familia, y después a nivel comunidad, y después con los que no son parte de la comunidad. ¿Ahora entienden por qué el Salmo 19 dice que el mandamiento restaura el alma? Ahora quiero yo compartirle, familia, unas oraciones que se encuentran aquí en el Sidur Sidur diario que tenemos, que es el Sidur Koren Shalem, en las oraciones de Brigad Hamazon, en las bendiciones de la comida, familia. Cuando terminamos de comer, hacemos esta bendición en agradecimiento al Eterno por la provisión que nos da. Y hay algo bien interesante dentro de esta bendición del Brigad Hamazon, las bendiciones por la comida, por el alimento. En día de Shabbat se agregan 2 oraciones adicionales. Si tienen el Sidur, busquen en la página 1042. Vamos a buscar la página 1042. Porque estas oraciones van a resumir todo lo que hemos podido aprender hoy. De la importancia de, como dice Isaías, de deleitarnos en el día de Shabbat. De dejar a un lado mi yo y enfocarme en la obediencia. Miren, página 1042 del Sidur. Después de la bendición de Jerusalén, dice, se agrega en Shabbat lo siguiente. Tórnate con benevolencia y fortalécenos, Adonai nuestro Elohim, Señor nuestro Dios, por medio de tus preceptos y por medio del precepto del séptimo día, este grande y sagrado Shabbat, pues este día es grande y sagrado ante ti, para cesar en él, reposar en él, con amor tal como lo preceptuó tu voluntad, y que sea tu voluntad, Adonai nuestro Elohim, Señor nuestro Dios, que no suframos de pesar, angustia o lamento en nuestro día de descanso, y muéstranos, Adonai nuestro Elohim, Señor nuestro Dios, el consuelo de tu ciudad Sión, y la reconstrucción de Jerusalén, la ciudad de tu santidad, pues tú eres el dueño de la consolación y la salvación. Y esta oración continúa en la página, hay una serie de oraciones, y en la página 1050 termina esta oración de lo que es parte de la oración del Brigad Hamazon, y dice lo siguiente. En las alturas, que se invoque la gracia para ellos y para nosotros, como salvaguarda de la paz, y recibamos la bendición de Adonai, del Señor, y una justa recompensa del Elohim, del Dios de nuestra salvación, y podamos hallar gracias a ojo de Dios y de los hombres. Y en Shabbat se agrega, el Elohim compasivo, el Dios compasivo, nos hará heredar un día que sea todo Shabbat y descanso eterno. Wow, familia, eso es decir, estas 2 oraciones en Shabbat del Brigad Hamazon nos resumen lo que quiere decir o nos permite expresar de entender lo que es la delicia, santo, glorioso para Adonai. Y continúa la oración. El Elohim compasivo nos hará meritorios de los días del Mesías y de la vida del mundo venidero. Él es torre de salvación para su rey y actúa benevolente con su ungido, con David y su descendencia por siempre. Quien obra la paz en sus alturas, haga la paz para nosotros y todo Israel, y decid amén. Wow, familia. Mucho por seguir aprendiendo, mucho para seguir escudriñando, principalmente aquí adentro, en nuestros corazones. Discernir nuestras intenciones, discernir el por qué guardo Shabbat, por qué hago lo que hago en Shabbat. Todo viene de aquí, familia. Y los animo a que juntos podamos seguir aprendiendo y que lleguemos en ese momento en que todos digamos, hemos entendido lo que es la delicia del Shabbat, de apartarlo para el Señor, decir es el día glorioso de Adonai, y lo veneraremos.
Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir esta porción, de seguir aprendiendo más sobre los mandamientos. El Eterno nos permita seguir aprendiendo más. Y quiero invitarte y dar gracias también a aquellos que se han suscrito al canal, a aquellos que le han dado me gusta, que comparten los estudios. Gracias, familia. Porque eso es una gran ayuda para poder difundir este mensaje y que muchos puedan entender que como pueblo de Dios necesitamos entrar en convenio con Él y obedecer sus mandamientos. Y también a tomarme el tiempo de agradecer a aquellos que nos apoyan a través de los enlaces que están aquí abajo en la cajita de descripciones, con sus CDK, con sus contribuciones, sus donativos, porque nos ayudan también a seguir adelante, a seguir difundiendo este mensaje con los recursos, nos ayudan con los medios con tecnológicos para poder transmitir, para seguir difundiendo ese mensaje. Así que gracias a todos por suscribir, también a aquellos, por aquellos que se han suscrito, y si no te has suscrito, te invito a suscribirte, por aquellos que también nos dan esa bendición de que nos comparten de sus bendiciones a través de la CDK. Gracias, familia, porque nos ayuda a seguir adelante. Así que ha sido un gusto, lo dejamos hasta aquí. El Eterno nos permita poder continuar la semana próxima aprendiendo aún más de los mandamientos, y les adelanto, la semana que viene, que tenemos la porción que habla sobre el Sanedrín, vamos a hablar un poquito más y profundizar un poco más de lo que tocamos hoy, del contexto legal de la Biblia. Así que te invito al próximo Shabbat a que te unas, a que puedas ser parte de los estudios y que sigamos aprendiendo juntos. Shalom, familia, nos vemos.